puesto la vela al santo o yo no? No es verdad. Pero pelea ya vamos a darle. Sí. Este viene... Sí, con ganas. Con ganas. Este sí viene con ganas. Con ganas siempre. Con ganas como siempre, pero de hablar. Sí. Aquí tiene que venir. Aquí están todos. Aquí no hay nada. Aquí están todos. En Vido. Hola. No es para mí. No. Paso pequeña. 3. Oye, aquí estamos. Vale, sí. Llevo. 3. ¿Apales? Sí. 3 más. Hay que tener duples, ¿eh? No. No. No creo que es. Bye. Es. Vaya. Ahí estaba yo, pues, con 31. Muchos tengo yo, muchos tengo yo. Terminó. Todo para nosotros. Se habéis terminado. Pues señor, empezamos con... Déjale. Yo recuerdo que cuando fuimos por primera vez, solo nos dijeron 2 cosas, que íbamos a salvar las almas y a ser nosotros santos. Pero al llegar allí no encontramos ningún alma, sino encontramos personas que vivían en una situación de miseria y enseguida se cayeron en la cuenta de que aquí lo que hay que hacer es cambiar esta situación, unos demasiado bien, otros en una miseria espantosa, hay que cambiar esta situación, ¿no? En 1948, 8 sacerdotes parten del País Vasco con rumbo a Ecuador, con el objetivo de evangelizar a las comunidades de la provincia de Los Ríos. Son los pioneros de las misiones diocesanas vascas. Tras ellos, decenas de personas escogerán el mismo rumbo para participar de un proyecto que en su evolución transformará completamente su manera de ver y vivir la vida. La primera impresión, por una parte, era la situación que era humanamente un poco dura, ¿no? El clima era muy duro y después también la situación allí de las casas y todo esto muy precario todavía. Pero la primera impresión fue un poco desconcertante. Habíamos pedido una misión dura, porque tenía, pues que no había religiosidad, ¿no? Sobre todo religiosidad cristiana. Y nos encontramos con que no, en ese sentido no era tan dura. Había religiosidad y una religiosidad además muy profunda, a su manera, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, fue un poco contradictoria. Según el primer censo oficial que se realiza en Ecuador, en 1950 el país tiene cerca de 3 millones de habitantes, que viven principalmente en zonas rurales. Los índices de pobreza y analfabetismo son realmente altos. En base a su cultura y sus costumbres, la población de las distintas zonas se autodefine como mestiza, afroecuatoriana, indígena, blanca o montubia. Los sacerdotes vascos aterrizan en Los Ríos, zona montubia y rural cercana a Guayaquil, y se desplazan a los principales núcleos urbanos desde donde comienzan su labor. Cuando llegué de Guayaquil me salió Víctor y Leandro y me trajeron a Babahoyo
yo recuerdo que todo me extrañaba, porque cuando vi las casas me parecían que eran gallineros y era donde vivía la gente. Impresio nahiko gogorra. Goatzen naiz, Kitora iritsi baino lehen Bogotan egin genuela eskala, bezperan, eta 2 lagun ginen hor momentu hortan, eta alkarri esan geniola guzti egiten diegu hemen. Lo mismo me pasó cuando llegué a Pueblo Viejo y me senté en aquella mesa con una Coca-Cola, un plato que tiene una tortilla de 1 centímetro de espesor y que cubría el plato entero. Y dije, Antonio Corbín, que estabas con tu madre en La Guardia. En esa época Babahoyo no contaba con servicios básicos, no había canalización, agua potable, la energía eléctrica solamente era por contadas horas a partir de las 6 de la tarde. Mucha pobreza como la hay ahora, unas pocas familias, generalmente dueñas de haciendas y haciendas arroceras, haciendas cacaoteras, que generalmente los propietarios no vivían aquí en Babahoyo, vivían en Guayaquil o en Europa. Fue decisivo el trabajo de ellos y les costó también. Todos sufrieron, por ejemplo, o de poliparasitosis, de tifoidea, todo. Todo. El padre Luis Alberdi, Monseñor Víctor. El médico me dijo ayer tarde que debo tener comienzos de paludismo y me ha recetado unas pastillas. Me he levantado con desasosiego aplanante, desganado, con ganas de tumbarme y estar sin hacer nada. Yo creo que todo es consecuencia de las 2 horas de sol del Día de Difuntos, pero el médico no le ha dado importancia especial. Y después de auscultarme, me ha dicho que tengo una afección al hígado y me ha dado una nueva medicina, sin dejar de tomar las pastillas contra el paludismo. A pesar de todo, y a pesar también del color amarillento de mis manos y ojos, yo sigo creyendo que la culpa de todo la siguen teniendo las 2 horas de sol que soporté mientras cantaba responsos en el cementerio. Mi cocinera se esmera en prepararme platos agradables, pero todo es inútil. Será el paludismo, será el hígado, será la insolación, yo no sé lo que será. Solo sé que tengo una magnífica desgana y que solo tumbado me encuentro a gusto. Tras el primer choque cultural, el grupo vasco comienza la labor que se le había encomendado. Construye templos, celebra y empieza a integrarse en la comunidad.
Pues los misioneros, eran los blancos, eran los españoles. No, son buena gente. A mí me parece que tienen unas cualidades muy grandes los vascos. Nosotras tuvimos la oportunidad de tener una relación muy cercana con ellos y yo admiro mucho las cualidades que tienen. ¡Ay! Se pelean como leones, pero luego no ha pasado nada y siguen siendo tan amigos. Eso es maravilloso. Lo que yo les dije muchas veces, ustedes antes que cristianos son vascos, porque ese era un ambiente festivo, de unión, de canto, de comer, del juego del mus. Nosotros somos personas que sabemos querer y sabemos apreciar a la gente, ¿no? Si en verdad a veces nos impresionaba la manera de ser de ellos, muy distinta a la nuestra, eran muy terminantes. Monseñor Víctor era una persona buenísima, pero muy terminante. Sí nos impresionaba un poco su manera de ser, su manera de hablar, su físico, porque eran guapos. 22 de octubre de 1948. Después de comer, viene a recogerme un vecino de Zapotal. El autobús cruje lamentablemente. Avanzamos por un camino empolvado y estrecho, y el polvo se va posando en mi sotana. Yo miro con avidez todo lo que pasa a nuestro lado. La vegetación es fantástica. Pero en el camino apenas hay sitio para el autobús. Al cruzar con otros autos, nos metemos por las piezas o nos paramos en la cuneta con el carro en posición incómodamente inclinada. Hay momentos en los que el automóvil se mueve y da botes como si caminásemos a velocidad vertiginosa. Pero para mi sorpresa, vamos a 10 por hora. No, ahí la carretera, pues, no eran carreteras, eran nada más que caminos donde los carros vulgarmente se quedaban, principalmente en el verano, por el lodo, entonces se quedaban y no podían seguir recorriendo. Los vehículos no habían. Por cierto que no habían carreteras. La vía de comunicación, la única, era la vía fluvial. Pues Quevedo era un pueblito, ¿no? No estaba ni pavimentado. Cuando llegábamos teníamos el agua los inviernos hasta media pierna. Era terrible Quevedo. El INE necesita 2 o 3 ángeles de la guarda.
porque te juegas el tiempo en cualquier esquina. O sea, ves un agujero por ahí en eso y no se les ocurre poner una señal, o sea, el agujero está allí y a lo sumo te pone una rama por delante, pero no sabes si es un agujero grande o pequeño o si es una rama, simplemente una rama que no tiene, después detrás no hay nada, ¿no? Apareció mi amigo Andrés Bezares en Babahoyo y Víctor le dice, busca un autobús cómodo, con toda la malicia del caso, para que vuelvan a Oyaque. Nos montamos en autobús, que era de aquellos abiertos que habréis visto por allí, que van de lado a lado y allá no es pues. Las rancheras. Que se llama. Empezó a dar botes aquel cacharro y entonces yo grité en voz alta, Andrés, tengo el culo como un tambor. Oye, todo el autobús, sobre todas las mujeres, se volvieron a mirarme. Dice, qué malcriado. En 1951 muere en accidente de tráfico Máximo Guisasola, superior del Grupo Vasco. Ese mismo año, Víctor Garay Cordóvil es nombrado responsable del Grupo Vasco. Lo fundamental de Víctor es sencillo. Sencillo y un compañero más, uno del equipo. Era un hombre querido, o sea, yo le quería, o sea, lo que es querer, le quería, o sea, era un hombre que te daba facilidades, que veías una bondad, o sea, un hombre sin fondo. Era muy solidario, le preocupaba mucho la pobreza de la gente en las haciendas cacauteras y bananeras de acá, de la situación por la que estaban siendo explotados duramente los campesinos, la situación como vivía la gente en el suburbio. El Grupo Vasco, con Víctor como responsable, comienza a impulsar diferentes iniciativas dirigidas a apoyar a los estamentos más pobres de la sociedad. Habían muchos aspectos, incluso algunos se mantienen todavía. Por ejemplo, el tema de asesinatos por temas de tierras, concentración de la tierra, no estaban legalizadas, las grandes haciendas que acaparaban, y por otro lado también el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, el maltrato incluso y la violencia contra niños, aún en el sistema educativo. Todo aquello hacía que se cree un ambiente en la provincia necesario de intervenir. Le dolía mucho las injusticias con los pobres, le dolían mucho y se le notaba. Eran tiempos de eso, de hacer cooperativas, que no es cooperativas como lo hemos entendido aquí de producción, eran cooperativas para tener derecho a tener una tierra que han estado cultivando, pero pertenecía a otros señores que no aparecían para nada por aquella hacienda. Era región de haciendas, de grandes extensiones de terreno, propiedad de una persona, pero que había pequeños agricultores que estaban viviendo, cultivando un pedazo de tierra. Entonces, paradójicamente, los militares, cuando dieron un golpe de Estado, crearon una ley de reforma agraria que consistía en dar la tierra al que lo está cultivando. Y ahí es donde surgieron montones de cooperativas. Vivimos de la producción que da esta tierra porque todo lo que se siembra produce. El objetivo de nosotros era quedarnos aquí porque no teníamos a dónde irnos. Una vez que el patrón decidió vender las tierras, su hacienda. Y hasta el mismo padrecito se asustó la cantidad de dinero que pedía él, el patrón. Pero nosotros insistíamos. Nosotros fuimos primeramente a hablar con el patrón. Él se nos rió, porque nos dijo, ¿cómo van a poder comprar ustedes? Y era natural que se riera, porque imagínense tanta cantidad de dinero, nosotros no la teníamos. Y Padre Ángel nos había orientado muchísimo, nos había dado como una fuerza, así como un empuje para que siguiéramos adelante. Y nos dijo que el estar organizado, entre más organizados estábamos, era mucho más mejor para que lo pudiésemos lograr.
Y así fue como logramos comprar, que antes era la hacienda, hoy es la asociación. Como se dice, la constancia y el esfuerzo fue lo que nos llevó allí. Y lo logramos. Hay una serpiente que se llama X, que es una víbora, que es muy frecuente en los ríos. Y además, cuando te muerde, pues a veces te muerde, por ejemplo, en la pantorrilla, así, pues tienes 4 o 5 horas antes de morir. Y tienes que correr al hospital. Pero claro, si te pilla en un sitio para cuando sales a la parroquia, ya han pasado 2 horas. Y para cuando llegas al hospital, que está en Babahoyo o en Quevedo, pues han pasado las 4 o 5 horas y te desangras y te mueres. Había algún suero suelto en las boticas de los pueblos, pero estaban afuera del alcance de la gente, porque valía mucho dinero. Y entonces la gente se tenía que endeudar solamente para salvar la vida. Y entonces Víctor dijo, vamos a traer sueros antiofídicos y nosotros vamos a cobrarlos a precio de coste. Y entonces importaba él sueros antiofídicos de Costa Rica. Claro, los boticarios ni nos hablaban, claro, porque perdían el negocio de ellos. Pero es que era un negocio, pero en realidad había muchas más cosas de salud que nosotros teníamos que intervenir en un dispensario que teníamos, porque el sistema público de salud era un desastre en aquellos momentos. Pues todos no podían pagarse las medicinas, no tenían dinero para pagar al médico que les iba a atender. Entonces, pues la gente, bueno, con ellos fuimos pensando, bueno, pues esto cómo se hace. Podríamos hacer un pequeño botiquín comunitario para luego de ahí comprar a un precio de costo las medicinas que podían necesitar, medicinas básicas, de curas, aspirinas, no sé. ¿Cómo se compraban esas medicinas? Pues se hacían trabajos pues, de huerta, o la gente cocinaba y vendía en la calle, en el mercado, en diferentes puestos, pues, o en el barrio mismo, pues tamales, humitas, bueno, comidas que allí se venden fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se sacaba un fondo, que era un fondo comunitario, y de ahí se sacaba, cada familia sacaba pues, en función de sus necesidades, ¿no? Otro ejemplo pues, podía ser lo que eran las bodegas comunitarias, que no eran bodegas de vinos, sino bodegas como un almacén de los productos más básicos de alimentación. Pues porque a veces para llegar a fin de mes pues no había, bueno, a fin de mes no, a fin de semana, porque normalmente los jornales eran por semana, ¿no? La gente salía, iba a trabajar a las camaroneras o a las bananeras y luego el viernes o el sábado cobraban. Si no podían trabajar hasta el fin de la semana porque se ponían enfermos, pues igual no cobraban, ¿no? A petición del Grupo Vasco, nuevas misioneras y misioneros llegan a Ecuador para apoyar las tareas que se están realizando. Los grupos se van repartiendo según las necesidades entre Los Ríos y otras 2 provincias cercanas, El Oro y Manabí. En 1964, tras varios años desempeñando cargos de responsabilidad, Bicho recibe la propuesta de convertirse en obispo de Los Ríos. Tanto la noticia de la recepción como obispo, como la de renuncia, lo hice sin pensar y consultar con nadie. Y nuestro grupo pues era muy especial, muy suyo, y teníamos cierto recelo de que si nombraban de obispo a uno de allí, pues nos ajustaría un poco más, nos apretaría un poco más. Con el primero nos fue muy bien, pero aquel se dejaba hacer, ¿no? Alfonso María Astudillo pues nos dejaba hacer. Tenía el nombramiento de administrador apostólico, pero el que administraba pues éramos nosotros, el grupo, porque él se limitaba a hacer lo que le pedíamos, ¿no?
Pero ya al llegar el momento de que viniera el primer obispo, pues el obispo sería también de más categoría y probablemente no congeniaría en todo, ni mucho menos pues en la orientación que llevábamos entonces. Si hubiera sido después sería todavía peor, ¿verdad? Por eso yo cuando recibí el nombramiento de obispo, fue a los 3 días de morir el administrador anterior, me llamaron por teléfono contesté y sin más. Para obispo me llamaron a Quito, me habló el nuncio y le dije pues que sí, se quedó asustado, ¿eh? ¿Así? ¿Es naturalidad? Pues sí. Sí, se quedó asustado. Y cuando fui a presentar la renuncia, también pasó algo parecido, ¿eh? Así que lo recibí entonces con toda naturalidad porque creía que para ser un buen obispo solo faltaba una cosa, que era llevarse bien con los curas, darles a ellos la máxima libertad posible y el papel de obispo pues resultaría fácil. Después no resultó tan fácil, ¿eh? Bittor Garay Gordóbil nace en 1915 en el caserío Amaitermin de Abadiño, en Vizcaya. Es el mayor de 10 hermanos y hermanas. Con 12 años ingresa en el seminario, donde se licenciará años después como primero de su promoción. Mientras estudia en el seminario, las tropas falangistas se sublevan contra la República Española y en julio de 1936 comienza la Guerra Civil. Ese mismo invierno, uno de sus hermanos muere en un bombardeo al lado del caserío, en la batalla de Villarreal. El ejército vasco, al perder la batalla, se retira de la zona y Bittor es reclutado a la fuerza por las tropas que avanzan desde el frente de Álava hacia Vizcaya. Tras varios años en el frente, vuelve al seminario y se ordena en 1943. Hasta 1945 fue párroco de Deusto en Bilbao, y posteriormente ejerce de profesor en el seminario de Vitoria, hasta que en 1948 parte como misionero a Ecuador. Nik inoiz ezagutu gabeko apezpiku mota bat zen. Berarekin hitz egin zenezakeen, baino edozertaz. Baita musian ibili eta txantxetan ibiltzeko eta elkarri adarra jotzeko ere. Baina baita gauza serioez ere. Eta parez pare jartzen zen bera. Bea ezan inoiz goitik jartzen, ¿ez? Yo suelo decir que no he conocido mejor psicólogo que Bittor Garay Gordóbil. Él simplemente te miraba, te estudiaba internamente y sabía qué te pasaba y te orientaba. Nunca te imponía. Nik izan nik ez nuan ezagutzen Bittor. Bittor ez nuan ezagutzen. Ni pentsatzen nuan izango zela gizon handia, eta gero topo egin nuenean berarekin, ai ama, txikitia, txapelakin, basterritar gure atxona izango bali bezala. Fue una persona, obispo, un obispo que te mira, pero es una mirada cálida, envolvente, cariñosa. Te hacía creer que eras importante para él, que le interesaba lo que opinabas. Pero interviniendo cuando creía conveniente y diciendo las palabras justas, siempre atento, un gran lector, o sea, siempre sabiendo muy bien la actualidad y una persona muy inteligente. En lo que es dices, bueno, ¿cómo son las personas inteligentes? Pues yo creo que Bittor es una persona inteligente. Una buena persona, una buena persona principalmente. A muchos de nosotros nos hizo concientizar, nos enseñó a que cómo teníamos que actuar con los demás. Leía novelas de vaqueros. Así, de vaqueros, pero de esas que hay todavía por ahí en los mercados de libros de segunda mano, de esas novelas de vaqueros. ¿Por qué? Porque tenía que entretenerse y porque él daba muchas vueltas a las cosas. Baserritar bat. Osea, bere izaera txikitakoa eta nik uste hori gorde du eta horrelakoa da. Que los primeros años era más bien duro, exigente, con cierto rigor para él mismo y para los demás, y después todo lo contrario, un hombre comprensivo, abierto, pero muy abierto
a las formas, a los cambios, etc. No sé, de Víctor, bueno, yo podría hablar mucho porque, claro, le vi en los momentos serios y en los momentos también de cuando jugábamos al mus, que era, por ejemplo, una forma de conocerla a Víctor. Era un psicólogo, o es, a mí me parece. Me notaba enseguida, si jugaba de compañero suyo, no tenía que hacerle señas. Él ya sabía cómo estaba en la mayor, en la pequeña, si tenía pares buenos o no. Yo creo que un gran psicólogo. Tres en vivo. No puedo. Voy a querer. Paso al punto. ¿Verdad? No. La pequeña estaba esperando que salieras porque te iba a dar una buena. Madre, la pequeña también. Sí, si hubieras salido 3 y pares 4 con una. A ver, una pequeña. Tengo 36, ¿sí? ¿No? Venga. Ya te ha entrado. Paso al medio. Va. Paso a la pequeña. Va. Unos meses después de haber estrenado el cargo de obispo, Víctor se ve en la tesitura de tener que acudir a Roma, ya que allí se está realizando el Concilio Vaticano II, que planteará grandes cambios que afectarán a toda la Iglesia y especialmente a la Iglesia latinoamericana. Con la sencillez de un hombre de campo, pero con aplomo, aporta sus ideas y su estilo personal al Papa y a los obispos de todo el mundo. Le tocó enseguida hacer las maletas y irse a Roma. Esas cosas a él yo creo que no le impresionaban mucho, o sea, esas cosas así de destacar, o sea, de eso no le daba como mucha importancia, ¿no? O sea, bien, él estaba pues, yo tampoco sabía mucho lo que era eso del concilio, no me imaginaba tampoco ni qué iban a hacer, ni qué no van a hacer, y yo tampoco le daba importancia a él o eso, o sea, me parece que iban a ir allí a Roma, iba a tener una reunión pues un poco más grande de que las ordinarias, que se iban allí a estudiar una serie de asuntos, y quizá yo no percibía la trascendencia que tuvo después. Mira, yo fui con las manos en el bolsillo, porque ordinariamente los obispos que iban allí iban con su equipo, o de teólogos o de peritos, entendidos en la materia, y ordinariamente los obispos muchas veces se limitaban a firmar allá lo que les habían preparado, ¿no? Yo fui con las manos en el bolsillo y no pude participar demasiado, pero sí, por lo menos votar sí. Después intervine en 2 sesiones con 2 temas que a mí me interesaban, que no cayeron de la misma manera en el concilio. En la primera intervención a los obispos no les gustó demasiado, porque me consta que después en algún hotel nos hospedaban bastantes de ellos, dijeron, vasco tenía que ser para orar. Bueno, el Vaticano II supuso un giro, un cambio importante en la Iglesia. Una Iglesia que estaba proyectada hacia atrás, siempre con el ojo retrovisor, con el espejo retrovisor, y no miraba mucho adelante, ¿no? En cambio, en el Vaticano II fue un mirar hacia adelante. Sí, bueno, en ese momento ya había voces más críticas dentro de los... Pues en la Iglesia y como en todos los sitios, pues hay sectores más conservadores y que a veces dominan más y sectores más implicados en la realidad y con los pobres. Siempre ha habido y también en nuestra época. Los obispos latinoamericanos al terminar se reunieron unos 40, un poco como protagonista estaba Elder Câmara, que estaba en Brasil, y en Santa Domitila, Catacumba, pues firmaron el pacto de las catacumbas. ¿Qué? Pues simplemente renunciar, por eso me acordaba yo después en la vida de Víctor, renunciar a títulos, a inmuebles, bueno, ser sencillos en el vestido, en las casas. Ahí es donde yo comprendí, y le pregunté a Víctor alguna vez, oye Víctor, ¿tú firmaste el pacto de las catacumbas? No me contestó ni que sí ni que no. Cuando vuelve de Roma, José María Azúa está ya trabajando en el suburbio y entonces nos dice, voy a vender el palacio.
Y yo recuerdo cuando me dijo que vas a vender el palacio. ¿Y dónde vas a vivir? Porque el palacio que hicieron para el obispo, Víctor lo vendió para hacer casas y para hacer un centro social que promoviese todas las obras de mejora de Babahoyo y todo eso, y se trasladó a una pequeña cosa que había en un ala de la catedral. Víctor, toda decisión, porque pequeña que fuera, la consultaba. Y aunque él hubiera tomado la decisión de llevar a cabo eso, si el grupo no le respaldaba, casi seguro que hubiera hecho para atrás. La teología de la liberación parte de las realidades. Entonces, la realidad económica, socioeconómica, la realidad de la juventud, la realidad de la familia, la realidad de todas las realidades, y ahí reflexionar la palabra de Dios con la gente y entonces sacar unas conclusiones, ir sacando conclusiones de transformación de esa realidad para que sea más de acuerdo al Evangelio. Pero incluso nosotros en el Grupo Vasco siempre se había asumido esta opción de los pobres, pero siempre se fue analizando y viendo que no cabe una actitud paternalista ni existencialista, sino que esa opción por los pobres tiene que ser una opción pues, eficaz, y para eso los pobres se tienen que organizar en organizaciones populares o en comunidades eclesiales de base que también pongo en este mismo sentido, ¿no? Bueno, pues sí que se leía un poco la lectura del Evangelio, ¿no? Y a partir de ahí se hacía, pues entre todos, como un análisis de la realidad, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos viviendo de esta forma? ¿Por qué hay esta injusticia, ¿no? Pues vamos a analizar, a ver, cuáles son las razones. Había mucha cercanía con todos, pero de manera preferente con las personas más sencillas, más pobres, más humildes, como que eran los primeros. Eso es teología de la liberación. Entonces, claro, hasta ahí se puede llegar a un acuerdo. El problema viene cuando se dice, ¿qué medios vamos a poner para que esto ocurra? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la revolución, hay que hacer grupos pequeños y ir poco a poco organizándose, tiene que ser un crecimiento más despacio, más desde abajo. ¿O qué hay que hacer? ¿Hay que tomar el poder político y montar una sociedad desde arriba? Ahí es donde las cosas son difíciles de poner, y ahí había unas tendencias y otras. El Grupo Vasco está inmerso en los cambios que se están dando en el mundo a nivel social, económico y cultural. Y su visión sobre la manera de proceder en los territorios de misión, que ha venido evolucionando desde los inicios, se ve impulsada y renovada por las nuevas tendencias en América Latina. Lo primero que tuve que hacer es, digo, aquí o cambio y me acerco a la gente y empiezo a conocerles, o aquí estoy perdiendo el tiempo miserablemente. Y entonces fue ahí cuando fui descubriendo, y en esa época también Víctor nos apoya para que con un jesuita que estaba en Cuenca hagamos aquel estudio antropológico que empezamos a hacerlo recorriendo todos los recintos y hablando con toda la gente. Entonces aquello nos abrió al mundo de la gente, a sus valores, sus intereses, todo. Entonces yo ahí empecé a descubrir un mundo nuevo. Son varios factores. Recuerda tú que empieza la teoría de la dependencia en contra de una lectura de nuestra realidad hecha desde los intereses del imperio. El desmontar de sus argumentos. Estamos con Vaticano II, está Cuba, está el inicio ya de otro pensamiento en teología de la liberación, la presencia de literatos, artistas en el cine. Hay todo un movimiento cultural muy fuerte en América Latina. Levántate, pueblo de los ríos, levántate, 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 pueblo de los ríos. Muy buenos días a todos y a todos, sean bienvenidos a este acto que damos en homenaje a don Víctor Garay Godoy y a todos los sacerdotes vascos. Celebrando los 100 años del nacimiento de don Víctor Garay Godoy.
A la vez que el Grupo Vasco trabaja apoyando el desarrollo socioeconómico de los ríos, también desarrolla la capacidad de adaptarse e integrarse en la cultura del pueblo montubio, apoyando e impulsando la cultura popular, denostada hasta entonces tanto por los terratenientes como por ellos mismos. Crear una conciencia crítica. Lo mismo para la sociedad que para la Iglesia, que para ellos mismos. Claro, y este campo es en el que se está trabajando con toda intensidad, crear una conciencia crítica en la gente de la situación que vive. Lo mismo hacia la sociedad, a la familia, que a la Iglesia, e incluso respecto de ellos mismos. La inculturación, entonces, tampoco se ve inmediatamente. La inculturación lleva tiempo y hasta que esa inculturación comience a dar fruto, echar raíces, evidentemente que se podía achacar fácilmente a que es otra cultura, que son teorías de gente que vive otra manera de concebir la vida, de organizar su trabajo, y que eso querían implantar aquí, en donde no estábamos capacitados para adoptar ese nuevo sistema de organización y de trabajo. Euskalduna izateak ere lagundu egiten digu. Guri beti gustatu izan zaigu, gure kultura errespetatzea, gure ohiturak errespetatzea, ohitura ona baldin badia, hizkuntza errespetatzea. Orduan, alde hortatik tanto bat gure alde geneukan. Ezin gonitzan area jun, bertako bat eingo izpanitz. Mientras tanto, varios proyectos van tomando forma y se desarrollan nuevas ideas para viejas realidades. A Víctor se le caía un poco, era tremendo, él vivía ese contraste entre el vivir allá, en aquel palacio, y en la puerta, en la calle, se veía desde el comedor, pues casitas de caña, pobrísimas. Eso a él más bien le hacía sufrir. Esta es una ciudadela que se llama El Mamey. Antes de ser ciudadela El Mamey, esto era tierra agrícola. La manzana número 8 del Mamey tiene 32 casas que fueron construidas con el auspicio de Monseñor Víctor Garay Gordóvil. La razón principal era la carencia de habitación, la carencia de vivienda de muchísima gente de escasos recursos económicos. Cada una de los aspirantes a tener la vivienda también ponía una parte, un porcentaje para la construcción de ellas. Además de que participaban activamente en la construcción de su vivienda. Esta es una casa típica del Mamey. Quiero que la conozcan. Esta chiquita se llama Iquirid. Es nieta del maestro William, uno de los moradores que iniciaron esta manzana del Mamey. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi hermano, mi hija y mi persona, mi esposo también. Y vive a mi abuelita, pero ella falleció. Tengo 19 años. Viví desde pequeña aquí, casi toda mi vida aquí. Cuando mi mamá trabajaba mañana y tarde, yo pasaba con mi abuelita y salíamos todas las niñas a jugar. Sí, hasta golpes 5:30, 6, que ya nos llamaban y todos íbamos a las casas ya. A esta zona se le llama suburbio. El suburbio es esto, así como lo ven ustedes.
el suburbio, ¿sí? Donde vive, dijéramos, mucha gente que tiene, dijéramos, menos posibilidades para vivir en el área urbana. Mira, yo vivía aquí en esta casa, que no es como la que está ahora, era una casa construida de caña y madera. Y vivíamos aquí dos familias, que era esta casa y una que está hacia 1,5 cuadras más o menos. Y esto en invierno, todo esto se llenaba de agua. Se hacían unas balsas grandes y en esa nos transportábamos hacia los trabajos. Aquí no teníamos los servicios básicos, es decir, no había agua, luz después, pero al inicio no. Había, dijéramos, se organizó la Federación de Barrios Suburbanos con todos los centros comunales que comenzaron a construir, ¿no? Porque ahí estaba, quien estaba allí, dijéramos, moviendo un poco la cuestión era José María Ruiz de Azúa, que es el que organizó, dijéramos, un poco más. Claro que esta gente ha trabajado todo el tiempo en equipo, ¿no? Y entonces, claro, ahí estaba Monseñor, todos estaban trabajando en equipo, pero claro, quienes tenían responsabilidades, dijéramos, en este caso, era José María, Chusmari, que le decimos nosotros, el Chusmari, ¿sí? Que eran los que estaban ahí dándole con la gente, dándole allí, esos no descansaban, ¿no? Con plata y trabajo, ellos mismos cargando si caña, que si cargando esto, que si cargando lo demás allá. Esto es el Centro Comunal El Mamey. Fue creado en 1976. En ese año se firmaron las escrituras del terreno y de las viviendas que hizo el Movimiento de Acción Social por parte de toda la pastoral social del Grupo Vaso. Como este, hay muchos centros comunales más en él. 7 centros comunales se crearon en aquellos años aquí en la ciudad de Babahoyo. Allí se reúne la gente para sus fiestas, para reuniones, sobre todo para programar sus actividades. Dentro de las reuniones en los centros comunales tratan sus problemas, planean las actividades para realizar las reivindicaciones relacionadas con los problemas de educación, de salud, de vivienda no, porque ya tienen sus viviendas. Claro, sí, ha servido mucho, ya que todos los familiares, los representantes de aquí de la comunidad, utilizamos para obras sociales, benéficas, que vienen y solicitan personas de afuera. En esa tesitura, en 1976, los obispos de Latinoamérica son invitados por Monseñor Proaño, obispo de Riobamba, a una reunión en esa misma provincia de Ecuador. Era apenas un año cura, ¿no? Y estábamos en una reunión en Babahoyo y nos contó, dijo, pues me ha invitado Proaño a una reunión de obispos, pero yo no quiero ir solo. Todos los que estaban allí dijeron por Julio. Y yo que era, pero digo, pero si soy el más inexperto, el que no lleva más que un año de cura. No, dijeron, tú que eres el más joven. Y ya está. Y así fue. Claro, allí estaban mucha gente, 27 obispos. Y bueno, obispos, cardenales y tal, y algunos muy famosos, ¿no? Y en ese momento llegan unos señores armados con esto de paisano, todos de paisano, y dicen, todos a ese autobús. Y todos a ese autobús. Y luego se metieron dentro y sacaron a todos los obispos. Nos reunimos y realmente hubo distintas respuestas, una hasta de reírse, ¿ya? Y otras un poco diciendo, bueno, está bien que en Ecuador haya ocurrido esto, pero sí tuvo una repercusión internacional por la gente que estaba. Primero fue en una diócesis, la de en Santa Cruz, en Riobamba, de Monseñor Proaño, cuando Monseñor Proaño había empezado 10 años antes del Concilio Vaticano II a trabajar ya con los pobres, con los guasipungueros, con los indígenas de ahí, a darles las tierras. Entonces se creó un problema, incluso con la iglesia regional, ¿no? O la iglesia nacional, porque, entre comillas, como que estaba dando mal ejemplo, ¿no? Hay que ponerle en el contexto de dictadura militar. Está la persecución justo por las tomas de tierras, por la ley de reforma agraria.
Está en el 77 la matanza de Astra, son más de 100 obreros asesinados en el ingenio azucarero y echados a los hornos. En ese contexto está también tomar preso a los obispos que se reunieron, donde igual casi solo Monseñor Víctor estaba presente con Monseñor Proaño, como pasó en otras ocasiones. Claro que si se ve o si se vio con una dimensión política ese cambio, era para asustar, porque todos saben, a nivel político, a nivel económico, que la fuerza está en el sector popular. Y claro, el sector popular cuando toma fuerza puede ser fácilmente una amenaza frente a los estamentos establecidos. Y claro, cuando la autoridad pierde fuerza y el pueblo cobra fuerza, entonces los primeros que recelan son los que están en el poder. Lejos de amedrentarse, el Grupo Vasco continúa con su labor en las escuelas, comunidades, dispensarios y demás iniciativas, apoyando siempre a las clases más desfavorecidas. A medida que el trabajo con las comunidades aumenta, los misioneros solicitan apoyo a la diócesis de Vitoria para que envíen personas dispuestas a trabajar. Ahí me tienes, Paca, escribiéndote. Ya ves cuántos papeles hay en la mesa, o sea que sigo tan marrano como siempre, pero contento. No tienes más que ver, los michelines hasta el cuello, pero es cosa de la foto, porque sigo pesando lo mismo que siempre, o sea, 85 kilos. Estos son dos de mis amigos de Montalvo, Miguel Herrero, que es el sentado, y Amado Gaibor, comerciante de mirada inquisidora y nariz aguileña. Estamos en el taller de Miguel. Puedes apreciar que siguen bien mi nariz y mi chepa, y que tenemos buen humor. Nos reíamos de Amado, porque habíamos dejado la máquina sola en el trípode y él no creía que funcionaría. Y para nosotros fue un descubrimiento formidable el ver otro tipo de iglesia, porque nosotros estábamos acostumbrados aquí a una iglesia con un obispo que desconfiaba de todo el mundo y que además era contrario al concilio que entonces estaba realizando. Y nosotros éramos muy partidarios del concilio. Pues tenemos que pertenecer a esa otra iglesia que está al otro lado del mar y que son los de aquí mismo, o sea que no es otra cosa. Nik bilatzen nuen zerbaitetan benetan lan egitea. Osea, etzan nire debilidadia etzan parrokia lana o la pastoral lana edo zera baizik. Egin zitekeena eta beharrek pixka bat eskatzen zutena, egitea. Bueno, nos llamaba la atención que no era un trabajo de estar en una parroquia, intentando que la gente fuera a la iglesia, no, era un trabajo de compromiso y de acercamiento a las personas que están sufriendo, ¿no? Que estaban sufriendo en ese momento en los barrios más marginados, personas con muy pocas opciones en la vida, ¿no? En el grupo de misioneros hubo un poco de debate, ¿no? De que fuera gente que no tuviese una motivación religiosa. Y se creó un poco allí de cosa, ¿no? De ahí fue donde Víctor, el obispo, nos acogió muy bien, una acogida muy cálida, y donde aceptó y lo vio como positivo el que fuéramos gente sin tener una motivación religiosa ni un trabajo religioso, solo a trabajar para lo que estábamos capacitados, en lo que se pudiera ayudar. Pues hemos llegado a estar, yo creo, 10 seglares en algún momento, ¿eh? Yo creo que llegamos a hacer un equipo de 20 y tantos, casi 30 personas, que de vez en cuando nos reuníamos, bueno, pues como seglares, ¿no? Para trabajar cosas nuestras, cosas pues que más nos podían atañer, ¿no? Un poco. Querida madre, este es Renato, con el que estoy haciendo una investigación sobre el mercadeo de productos más importantes de la zona. Decididamente, la foto mejora a las personas porque Renato, que es más flaco que Don Quijote, ha salido hasta gordo. Al fondo ves una foto del suburbio de Guayaquil y de nuestra mesa hasta se caen los recortes de periódico. Aquí estamos metiéndole mano a un enfermo o, como dicen, dañando un carro. Podéis apreciar lo gordo, fuerte, rollizo, potente, musculoso, relleno, hinchado,
terso, corpulento, desarrollado y machote, que es el King Kong que tiene pintado Miguel en la camiseta. Nuestras compañeras que para poder ingresar en Quevedo tuvieron que vestir de uniforme, porque no podían ir de seglar, porque si no, como eran además jovencitas y chicas guapas, pues los hombres se metían con ellas. Rosa estuvo trabajando en un pueblo, Montubio, de los Montubios, era la zona Montubia donde estábamos nosotras, no era un pueblo pequeñito, los fines de semana salía la gente del campo y venía al pueblo a comprar cosas, al médico, y Rosa trabajó en una escuela perdida en el campo. Los niños iban a caballo, andando a la escuela, tenía una escuela unitaria y la escuela era un techado de caña. También iban a clase las gallinas, los pavos, bueno. Había un grupo grande de misioneras españolas en Quevedo, en la escuela en concreto, y en las escuelas que había en Vinces, en Ricaurte, en Montalvo, que se fundaron casi todas a la vez. Cuando llegaron los misioneros vascos, precisamente solamente habían 2 escuelitas en Quevedo. Una escuelita de varones, que era fiscal, y una escuelita de mujeres, que era municipal. Y entonces ahí vieron la necesidad de fundar una escuela para niñas, que era muy relegada de las niñas como mujeres, ¿no? Y pidieron al Instituto de Misioneras Seculares que mandaran un grupo de chicas, porque eran jovencitas, como dice Tere, de chicas que fueran maestras, precisamente para fundar un colegio. Las niñas estaban menos atendidas en la educación. Entonces, por eso es que los misioneros vascos pensaron en escuelas para niñas y llamaron a las misioneras. Yo tuve en las aulas, niñas muy mayores, que habían pasado ya la edad escolar. Niñas que terminaban el 6º grado, pues con 16 años, 17 años. Entonces, luego ya se fue normalizando. ¿Qué dice José? Que la Tierra es el centro del sistema solar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice Diana? Que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la que dice Diana, que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto que está aquí... Ya, muy bien. Ahora la vamos a escribir en letras. Aquí tenemos en la atención 80 niños con discapacidades diversas y vienen de diferentes lugares. El surgimiento de este centro fue a partir de 2 misioneras que trabajaron con el grupo misionero vasco. Ellas comenzaron a afinar sus ojos y dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Parece que hay muchas personas con discapacidad y decidieron iniciar un censo en toda la población de Catarama, Ricaurte, y les dio como resultado más de 80 personas con discapacidad en la parte urbana. Eso suponía que había mucho más en la parte rural. Iniciaron aquí con una covacha, dice. Una covacha es una casita de caña muy endeble que se puede caer en cualquier momento. Como quedaba un poco apartado de la ciudad, una noche la desbarataron los bandidos y fue eso lo que impulsó a la población a presentar un proyecto ya de una construcción más estable.
Les presento el Centro Integral de Promoción y Empleo a la Mujer, más conocido a nivel nacional como el CIPEN. Y gracias a esta institución muchas personas han salido un poco de su pobreza, porque ellas con lo que aprenden, ellas mismas se van manteniendo y van llevando una ayuda a sus hogares para la mantención de toda su familia. Está básicamente dirigido a la mujer y también por la cabida que tenemos también se han incrementado varones. Ahí yo solamente tengo la parte. El Grupo Vasco dio hincapié a que esto continúe, porque fue la que sembró, fue los fundadores. Aquí en términos del CIPEN, pues el sacerdote que les mencioné, el padre Iñaki, y que era el vicario, entonces el ser vicario también nos daba más libertad para trabajar. Entonces el mismo Monseñor Jesús Ramón Martínez, que algún rato, pues él era muy cuidadoso con el manejo de los dineros, ¿no? Pero algún rato llegó incluso a apoyarnos aquí de una forma importante, incluso financieramente, no con todo, pero con una situación de decir realmente de creer en el trabajo que se hacía. Y esas son como valores importantes, es decir, que no es una cosa que porque tenemos que hacerlo, porque está en el papel o porque es así, sino que tú lo vives en el día a día, ¿no? De que hay una valorización hacia el trabajo y hacia lo que representa el trabajo con las mujeres y su pensar, su sentir, su actuar, su hacer. Aquí estoy tratando de convencer a don Amable Valle de que deje la bebida y le estoy propinando tamaño sermón como es mi obligación. La verdad es que don Amable ya estaba bastante tocado y me parece que prediqué en el desierto. De todas maneras, nunca se sabe. Quizás algún día consiga conmover este alma y este vaso. He aquí el resultado de mi celo apostólico. Don Amable me está diciendo, después de escucharme reverentemente: «Padre, ¿no le apetece un traguito?». Y claro que hubo que aceptarle para que no se resintiera. Así que al tercer traguito de puro de caña del fuerte, éramos de lo más amigos, y entonces sí me hizo caso y me prometió con toda solemnidad que lo dejaba y sellaba su compromiso con estas palabras: «Esto se merece un traguito. Salud. ¡Qué bueno!». Los misioneros continúan trabajando durante años y la evolución de su trabajo y su vida es pareja a los cambios que se dan en el equipo. Desde el principio, el grupo había tenido bastante independencia y autonomía de movimientos, de nombramientos, de estilo de vida, en relación con los obispos de aquí, porque el que intervenía más directamente en todo este rollo era don José Zunzunegui. Mientras vivió don José Zunzunegui, los obispos descansaban mucho en él. En 1982, 3 décadas después de apostar por el trabajo con los pobres y las personas desfavorecidas de Ecuador, Víctor Garay Gordóbil dimite como obispo de Los Ríos y vuelve al País Vasco. Él fue rompedor, eso es muy rompedor, porque los obispos parece que no pueden dimitir. Y él dimitió y dijo: no quiero seguir. O sea, digo, de alguna manera no acabó su tiempo, porque le pareció que en ese momento ya no era útil. Entonces, a mí eso le honra mucho. Me atrevo a afirmar que hay mucha gente que está trabajando con las comunidades, con los centros comunales, con las comunidades cristianas, comunidades eclesiales de base, y gente que está en organismos y en estructuras del poder con una óptica diferente, de honestidad, de rectitud, porque dicen: estos valores los aprendimos nosotros de los sacerdotes vascos, los aprendimos de Monseñor Víctor Garay Gordóbil. Yo no diría que el Grupo Vasco es el autor del cambio, no. Dio optimismo, estimuló, porque el cambio se ha hecho con ellos y sin ellos, ¿no? Ya posteriormente, integrados nacionales y vascos, hemos trabajado en este cambio y los frutos han sido halagadores, ¿no? Es decir, como país, yo creo que se han iniciado políticas de Estado que ayudan a mejorar la situación de vida de mucha población. Sin embargo, hay ya
enquistadas ciertas prácticas de opresión que es fácil que con un breve revés todo vuelva a ser como antes y eso que se ha avanzado retroceda y con más fuerza. Entonces todavía tenemos mucho por delante, mucho que hacer con las familias, con los estudiantes, con la población en general, que claro, se acostumbró a vivir, pero nuestro desafío es vivir mejor cada vez. Vamos, compañeros. Vamos a repetir la dosis. 3. Ya. Ahora sí. A ganar. A ganar, Su compañero no confía en usted, su compañero no confía en usted. Sí. Cóbrale. Listo. Vamos a ver, ahora le caigo yo. Bueno, vamos, así ve, para de una vez. Ya. Alguien se va a llevar la limpia ahí. Ya, listo, ahí listo. Ahí quiero ver. Eso es. Cóbrale, sí. Eso, te tiene ahora. A ver, compañero, ahora. Venga, se come. Uy, hasta luego. Le caía el párroco. Le caía el párroco el palé. Cóbrale. Con gusto ahí. Otra. Ahí va. Mira. Bien, pero yo también llevo mi limpia, compañero. ¿Otra más? Ya. Oye, eso en la otra. Espera. Rodríguez. Es Bayer. Ahí estaba yo, pues, con 31. Muchos tengo yo. No terminó. Todo para nosotros. Se habéis terminado. Bueno, señor, empezamos con... Déjales hasta cuándo. Eres más tú. Pares sí. Sí. Llevo pares. Acordado. Ni juego tengo. No. No llevo juego. Acordado. ¿A punto? 28. ¿Es la que ya voy? Pares. Pares. Pares 2. Nada. Con 2 asesinas se borraba el punto. Eso, cuando yo era chaval, eso era pecado. Ahora no sé si es pecado mentir. Antes era pecado. Mentira sí, o sea, una mentira pequeñita, pero joder, tan grande. Hori jarri genduan guk Urkiolara. Hola nazi ginen. Alkar bizitzan komunitate bat eginez, eta alkarregaz lan egin, eta alkarregaz baita be otoitza egiten. Hartu genduan Ekuadorren geunkana, gero lotu genduan euskal kultura honegaz, baina giroa, anai giro hori hor dago. Eta aldi baten giro hori oso onartu izan zen gure Elizbarrutietan. En Urkiola fueron rompedores porque no era normal que un grupo de curas viviera junto. O sea, de curas diocesanos. Una cosa son los religiosos, jesuitas, franciscanos o las religiosas, de cualquier orden o congregación, pero los curas y vivir en equipo, como optaron por vivir en equipo, varios curas e incluso incorporar en el equipo a un seglar, Peli Romanategui, y también que las propias Echecoandres eran parte del equipo. Y entonces eso también fue rompedor, sí, mucho además. Eta gure amesa izan da, Urkiolako guzti luze honetan, Urkiolari aldugunik onduen zerbidu, lagundu, ona datozenak onartu, eta hemendik pozik joan daitezela barriro euren etxeetara eta euren herrietara. Hori izan da gure giroa.